como lo anunciábamos, ya estamos aquí con el senador nacionalista del sector Alianza País, Carlos Camí. Buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar acá. Comentábamos un poquito al arranque del programa y ahora fuera del aire contigo esto de que se vienen las elecciones del directorio del Partido Nacional el 28 de junio, que hay por lo pronto, ¿no?, estas tres candidaturas, la de Javier García, la de Álvaro Delgado y la de Luis Alberto Heber. Bueno, en tu caso vas por la de García, ¿no?, como Alianza País. ¿Por qué esta candidatura? ¿Por qué respaldar la figura de Javier García? Yo creo que Javier García tiene la trayectoria política y personal que lo posiciona como el mejor candidato, a mi juicio, en las actuales circunstancias para ser el presidente del directorio del Partido Nacional. Una trayectoria de militancia de décadas en el Partido Nacional, desde muy joven, una trayectoria política de alguien que fue diputado, senador de la República, ministro de Estado, desde un comportamiento, desde una acción llevada a cabo siempre pautada por, tanto en el plano personal como político, de corrección, de reconocimiento, un hombre capaz. Creo que está en el tiempo justo para ser, sobre todo en este momento preciso, el presidente del directorio del Partido Nacional. El próximo directorio del Partido Nacional tiene por delante por lo menos dos objetivos muy importantes. Primero, procesar las razones por las cuales se perdió la elección. Analizar con humildad, con inteligencia, por qué un gobierno que tuvo hasta el final el 56% de aprobación de la población no logra ser reelecto. Y lo otro es orientar, planificar, determinar la estrategia de que el gobierno próximo sea el Partido Nacional nuevamente, es decir, encaminar al Partido Nacional con el propósito de que en estos 5 años el derrotero sea llegar al gobierno. Creo que Javier es el mejor candidato, no tengo dudas. ¿Eso no lo podría hacer Álvaro Delgado? No, en el marco del respeto a los demás compañeros, también sin duda, hay candidaturas legítimas y respaldadas por sectores importantes del partido. Nadie puede negar la trayectoria del senador Luis Alberto Heber, el decano del Senado del Uruguay, un sector tradicional del Partido Nacional. Álvaro Delgado fue el último candidato único del Partido Nacional, el senador Álvaro Delgado, o sea, con respeto expreso. También el intendente de Florida, mi amigo Carlos Enciso, ha expresado su voluntad de, no con el propósito de presidir el directorio, porque él va a ser intendente de Florida, no se va a dedicar 100% a esto, pero sí de acceder a un lugar en el directorio. Y creo que esto en definitiva termina dinamizando al Partido Nacional, termina haciendo un aporte positivo en la medida, obviamente, que esto se encauce como se está haciendo, con un sentido de unidad, y que tengan la oportunidad, la representación partidaria expresada en 500 convencionales que representan la soberanía partidaria, de elegir de esta forma. ¿Cómo recibieron la postulación de esta tercera vía, ¿no?, que representaría a Heber, que aparte señaló que él se postula como para unir al Partido Nacional? Una postulación legítima. Él representa al herrerismo, que es un sector histórico importante del Partido Nacional. El senador Luis Alberto Heber fue presidente del directorio del Partido Nacional. Me parece que es una postulación legítima. Creo que es buena cosa el planteo o el tono con que se proclama como precandidato en aras de la unidad del partido, de poder aportar su visión. Creo que es saludable. Van a definir los 500 convencionales. Creo que lo importante acá es que los 500 convencionales nacionales de todo el país, que representan a la totalidad de las agrupaciones del partido en todo el país, van a elegir. No va a ser una convención de una lista consensuada, que siempre que respete la proporcionalidad es cosa buena, pero que muchas veces también termina no interpretando la totalidad del partido. El Partido Nacional es una comunidad de hombres y de mujeres libres, y creo que lo está expresando de la mejor forma en esta postulación múltiple que hay
para directorio. ¿Considerás que se necesita esto de unión en este momento? ¿Hay como ciertas rispideces dentro del partido que necesitaría la unidad en un partido político, la unidad de acción, siempre es un activo. Por supuesto que la unidad no es la unanimidad, por lo menos en el Partido Nacional nunca lo fue. Unidad tiene que expresar matices, diferencias, distintos tonos. La nuestra es una colectividad política que del fondo de su historia ha tenido expresadas las corrientes partidarias y la unidad ha estado precisamente en la comprensión de todas ellas. Así que la unidad siempre es un activo. Creo que aparte un partido político unido internamente ofrece garantía afuera del partido y eso es una cosa buena. Vos decías recién, Carlos, que una de las tareas que tiene el partido por delante es procesar las razones por las que se pierde la elección. Pensando justamente en esta autocrítica, ¿cuáles son los puntos que deberían tratarse? ¿El gobierno y el expresidente Lacalle van a quedar a salvo de esta autocrítica? El gobierno terminó muy bien, desde el punto de vista, tratando de ser objetivo, que más del 56% de la población aprobó la gestión. Era más valorado igual Luis Lacalle Pou que ciertas áreas del gobierno, ¿no? Por lo menos. Bueno, cuando, con más razón aún, es verdad, cuando uno abría las encuestas de opinión, las muestras de opinión, había una valoración personal del presidente de la República que superaba la evaluación que se tenía de la gestión de gobierno. Por lo cual, un análisis puede ser que la candidatura no reflejó lo que sí representaba la ciudadanía como candidato, quien fuera presidente, Lacalle Pou, respecto al último candidato del partido. Puede ser. Habrá que evaluar si la fórmula fue la mejor fórmula o no. Habrá que evaluar el desempeño de la campaña que tuvo todo el partido. Yo creo que eso es lo que hay que analizarlo. Me parece que fue prudente la decisión que tomó el partido por unanimidad, este directorio, de separar ese análisis de la etapa del proceso electoral que todavía estaba involucrado en los últimos meses porque no habíamos tenido la elección departamental. Es decir, separado ahora, al haber finalizado todo el proceso electoral, ese tiempo electoral, bueno, con la distancia incluso prudente de más de 6 meses de la elección nacional, nos parece que es la etapa donde hay que, con humildad, subrayo esa palabra, inclusive no humildad como valor en sí mismo, sino como atributo de la inteligencia, con humildad para adentro del Partido Nacional, bueno, reconocer se perdió cuando a nuestro juicio había elementos para ganar, notorios. Bueno, ¿por qué sucedió eso? ¿Cuál fue la responsabilidad que todos tenemos en esto? Y algunos más responsables que otros. ¿Quién es más responsables que otros? Bueno, y a medida que más responsabilidad se tenía electoral, obviamente. No es lo mismo ser candidato a presidente que candidato a legislador, o que no titular y suplente, o dirigente departamental, o dirigente nacional, o dirigente local. Igual ahí está el foco, justamente como decías, en la fórmula, ¿no?, compuesta por Delgado y por Ripoll, y en cómo se dio la campaña. Pero ¿qué pasa con esto que te preguntábamos recién, de cómo se dio el gobierno y la presidencia de Lacalle Pou? Yo creo que fue un gobierno bueno, no tengo duda. También lo digo, todos los gobiernos que hemos tenido en el país, los que vendrán, son y serán de luces y sombras, de blancos y negros. Toda organización humana, por propia definición, no es perfecta. ¿Pero van a ser parte de la autocrítica? Tiene que ser parte de la autocrítica. Yo creo que el valor de la autocrítica, sobre todo las consecuencias positivas de una autocrítica, son cuando es efectivamente a fondo y se realizan con humildad, a fondo y con criterio, al decir del fallecido dirigente wilsonista, el doctor Fernando Liu, con piedad filial. Es decir, con un criterio no de salir a degollar, no que el resultado sea que un sector prevalece sobre otro por el resultado de ese análisis. Pero sí con la humildad, la inteligencia y el sentido de partido suficiente y necesario para que a partir de ese resultado
se empiece a edificar el retorno del gobierno. Y según tu parecer, ¿por dónde tiene que ir esa autocrítica de la gestión? Yo creo que la gestión, yo la evalúo positiva. Errores, por entonces supuesto. Ahí no habría una autocrítica. Yo creo que la autocrítica, desde mi punto de vista, tiene que tener el acento fundamentalmente en el proceso electoral y en la determinación de algunos aspectos políticos que tienen su determinación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tiene que evaluarse si la determinación o la designación de la fórmula tuvo consecuencias en el resultado o no, o hasta dónde las tuvo. Tiene que evaluarse el desempeño propio de la campaña, de la fórmula. Es fundamental. Y también algunas cosas del ejercicio del gobierno, sin duda. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Bueno, vamos a hacer esa etapa de gobierno. Es decir, no deslindarlo. Por ejemplo, si la opinión pública nos decía, evaluamos mejor el presidente de la República o la acción que la acción de gobierno. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Y cuál es tu hipótesis? No, hay que analizarlo con seriedad, no tengo hipótesis. Yo creo, no le voy a nadie a marcar las pautas, pero yo voy despojado absolutamente de toda mochila, voy con la cabeza bien abierta, voy a un verdadero análisis de por qué, porque lo que procuro es un diagnóstico que sea el nivel cero hacia el propósito de que en 5 años ganemos el gobierno. Si voy a hacerlo cuidándome de que no afecte mi sector o la eventual responsabilidad que tuve, tratar de pasar debajo de la vara, no estoy haciendo un diagnóstico a fondo para volver. Es difícil que ese proceso lo lidere Álvaro Delgado cuando seguramente, como decías, el foco esté puesto en gran parte en la fórmula. ¿Podría darse esto de que la cara de la derrota esté presidiendo el directorio? Yo quiero el próximo directorio del Partido Nacional que represente el partido que viene. El partido que tiene que ganar el gobierno. No el partido que represente la derrota. Eso es lo que yo quiero y yo por eso quiero a Javier García. Después no me voy a referir a los demás compañeros porque incluso el propósito ese propósito implica no mirar para atrás. No con espejo retrovisor, no esta instancia de elegir el directorio no es señalando a los demás compañeros. Por eso, pero después en la etapa de autocrítica son etapas distintas. La autocrítica hay que hacerla. Hay que hacerla a fondo, hay que hacerla con sentido de filial. El doctor Herrera decía, la ropa sucia se lava en casa. Hay que tener también en esto involucrado que tiene que ser puertas adentro, pero tiene que ser a fondo. Tiene que ser a fondo. Si lo que tenemos que diagnosticar es sobre la base de una enfermedad oncológica, no es con aspirinas. Es a fondo. Es para zafar de eso. Eso es un tema. La que tenemos ahora dentro de menos de un mes es elegir el directorio que tiene que mirar para adelante y aparte ser el garante de esta etapa del análisis. Bueno, por ambas cosas yo creo en la ponderación, creo en la capacidad, creo en la inteligencia, creo en su condición de blanco probado, creo en su probidad y honestidad intelectual, en el doctor Javier García como el mejor candidato y por eso lo estamos respaldando. En ese sentido, justamente se ha generado mucha polémica por el tema de las designaciones, estas propuestas del gobierno de llevar, a Beatriz Argimón a la UNESCO y a la ex vicecanciller, la colorada Carolina H., a la Embajada de Portugal. Y traigo esto porque hubo críticas muy fuertes, incluso dentro del Partido Nacional, por ejemplo, por parte de la senadora Graciela Bianchi, también de Sebastián da Silva, que es parte de tu sector de Alianza País, que él justamente tuvo frases muy fuertes, ¿no? Como esto de Enrique IV pasó de ser protestante a ser católico para quedarse en París, ¿no? Y habló de esto el senador también nacionalista, Nicolás Olivera, del sector de centro con la Diaria Radio. Él decía que le apena que alguien que tiene aspiraciones y piensa tener la conducción de todo el partido oriente un sector que se permita decir estas barbaridades sobre una correligionaria y que para trabajar en clave de unidad no se puede, por un lado, decir una cosa y por otro, darle palo a los compañeros. Esto en clara
hará referencia a García. ¿Cómo recibís esto? No, esto último que señala el senador Olivera respecto a que podría ser aplicable también a Delgado, porque permite que la senadora Bianchi se refiere a los términos que lo hizo, que es un sector asociado. Ayer acaba de señalar de centro que va a respaldar a Delgado. Por tanto, eso me parece que atribuirle a las atribuciones tiene que ser a quien las dice. Somos todos grandes, vacunados. El senador de la República que habla por sí mismo. Primer punto. Lo otro, yo sobre la designación de la ex subsecretaria Carolina H. no me voy a referir porque el Partido Colorado ya se ha expresado y sería realizar una declaración sobre un partido que no es el mío, no corresponde. En todo caso, lo que podría señalar es que desde mi manera de pensar no me otorga garantías o confianza para representar al país como embajador una persona que tiene como modus operandi grabar entrevistas privadas o conversaciones privadas. Que terminó con la caída de ministros blancos. Está bien, yo no me genera confianza más allá del objetivo que yo busque, que yo en una conversación privada con usted yo la grabe sin que usted sepa. No me justifica la acción en mi parecer y en mi forma de actuar que yo con eso esté procurando la prueba o testimoniar que usted está actuando mal. Yo no grabo y no lo considero. No me parece que una persona... ¿No habría que condenar el que está actuando mal y no la grabación? No, sin duda. Pero ese mecanismo a mí no me genera garantías institucionales. Creo que no es una cosa de buen proceder. Sin duda. Lo otro está sin discusión. Pero en todo caso es algo del Partido Colorado. Y Argimón, yo me sorprendí. Nosotros nos enteramos por los medios de prensa. Por tanto, no he hablado con Argimón. Ella no se comunicó hasta ayer con ningún senador de la República, ni con el directorio del Partido Nacional, ni con el presidente de la calle Pou. Por tanto, la tomo como una designación del gobierno del Frente Amplio que se le ofrece a la ex vicepresidenta Beatriz Argimón. Bueno, analizaremos la actitud en el Senado. ¿Cometió una falta Argimón en no comunicarle al Partido Nacional? Yo creo que sí, así se lo expresó también como error a los compañeros con que se reunió, con los senadores Olivera, Javier García, Delgado y Luis Alberto Heber. ¿Crees que se haya un acuerdo, Carlos, para votar o no la venia dentro del Partido Nacional? ¿Si va a haber un acuerdo? Sí. No es un tema. El Partido Nacional ni siquiera declaró asunto político el voto verde y amarillo, ¿se acuerda? Presidía Wilson Ferreira Dunate, el directorio del Partido Nacional, tal vez una de las decisiones más importantes en la historia del partido y que tanto le costó a Wilson Ferreira. Nosotros somos una colectividad de hombres libres, no es cualquier cosa lo que puede restringir esa libertad de expresión en el partido. Es un tema, reitero, de una designación de un lugar importante en el ámbito diplomático que corresponde al gobierno del Frente Amplio y que lo hizo de esa manera, sin consultar, no sé si la palabra es consultar, sin ni siquiera anunciárselo al Partido Nacional, y tendrá las consideraciones que tendrá el gobierno para haberlo hecho. Perdón, Carlos, llama la atención que cuando te preguntamos por las declaraciones de Bianchi, vos decís, ella opina como persona y no como dirigente del Partido Nacional. Sin embargo, en el caso de Beatriz Argimón, sí se le reclama que ella responda como integrante del Partido Nacional. No, yo lo que dije de la senadora Bianchi es que la senadora Bianchi, como senadora, como cualquier senador, se expresa libremente y es responsable de lo que dice, porque se me consultaba sobre lo que declaró el senador Olivera, que aparentemente señaló que le extraña que quiera aspirar a presidir el directorio del Partido Nacional el senador Javier García y que no controle que en su sector haya declaraciones como por ejemplo la que hizo Da Silva. Yo lo que digo es que en todo caso también le reclame
al senador Delgado que él va a respaldar en la elección, lo que señalaba la senadora. Cada senador y cada senadora obviamente es libre de opinar y por supuesto que tenemos una bancada y la coordinamos. Yo soy coordinador de la bancada. Por tanto, lo que me refiero es que no son temas que requieran de una unanimidad de criterio. Van a votar divididos. La verdad que no sé. ¿Y la en verdad tu no caso? sé. Y yo todavía no tengo la posición final tomada porque no he hablado, no sé ni siquiera. Fíjese que, por ejemplo, la representación de la que estamos hablando ante la UNESCO no es una representación cualquiera. Por ejemplo, si habláramos de una representación de una embajada de Paraguay, bueno, es muy importante para el país, integra el Mercosur, la región, tenemos lazos históricos muy importantes con el Paraguay, pero a lo máximo podrá recibir la embajadora en su momento un llamado del presidente de la República que le pide que active ante el gobierno de Paraguay que se agilicen los trámites para las exportaciones, por poner un ejemplo. Pero la representación ante UNESCO es ante un organismo que sesiona periódicamente, que se votan declaraciones, que se analiza cada vez más en la UNESCO temas que no tienen que ver directamente con la educación, que por lo pronto hace poco se estaba analizando un protocolo sobre la conservación del patrimonio subacuático que se vinculaba a temas educativos o temas de medio ambiente, que hay países importantes del mundo que se han retirado, que a veces hay tensiones que se expresan más en la UNESCO que en Naciones Unidas propiamente. Y bueno, eso es una línea política y una línea de gobierno que tiene que representar ese representante diplomático. ¿Y no está capacitada para eso? No, sin duda que está capacitada. Lo que digo es que es una representación que, a mi juicio, es importante el tenor de la misma. ¿Tendrías la misma duda si estuvieran en un gobierno nacionalista y la propusieran? A ver, vamos a clarificar. Nadie cuestiona, por lo menos yo no lo hago, la aptitud de la ex vicepresidenta Argimón para ocupar ese cargo y cualquier otro, por su trayectoria política, fue vicepresidenta de la República, y en estos casos el Uruguay tiene una larga tradición que ha cundido en todos los gobiernos de componer el personal diplomático que nos representa en la investidura de embajadores en todo el mundo, buena parte desde la condición de funcionarios de carrera y otros de lo que llamamos los funcionarios políticos. Y muchas veces ha recaído en expresidentes o exvicepresidentes. El expresidente Pacheco Areco fue embajador en Paraguay y en España. El exvicepresidente doctor Enrique Tarígolo fue en España. El exvicepresidente Fernández Feingold en Estados Unidos. Hierro López en Perú. Es decir, la propia investidura de haber sido vicepresidente de la República la califica, sin duda. Acá estamos hablando de un proceder, a mi juicio, tanto del gobierno, una opción que hizo el gobierno, de designarla en función de su parecer y sin tener en cuenta la representación política y también en la aceptación de la escribana Argimón. Pero sin embargo tenés dudas. Tengo dudas porque el proceder no me pareció correcto. Entonces es el proceder, no es el cargo. No, la aptitud para el cargo, por supuesto que no. No, porque recién hiciste todo el raconto de lo que implica la UNESCO. La importancia de la UNESCO. Una cosa es ser embajador en la República Checa. Claro, porque recién dijiste, mi duda está puesta sobre eso. No, en realidad está puesta sobre el proceso. No, la duda está puesta en cuál va a ser la actitud que va a tomar ese embajador al votar determinadas cosas y si, obviamente, tiene que representar al gobierno y si en algún tema, eventualmente, eso no colide con lo que pueda pensar el Partido Nacional. Entonces me parecía prudente, por el tipo de cargo, hablar antes con el Partido Nacional. No es que le iba a venir a pedir permiso, hago o no hago, no. Eventualmente se asume una responsabilidad que a mí me parece prudente, tiene que tener el aval del partido. Son formas de pensar. Yendo a otro tema, Carlos, en términos generales, ¿qué valoración haces sobre estos primeros 3 meses del gobierno del Frente Amplio? Los 100 primeros días para mí son importantes, son determinantes. Es decir, tienen que pautar cuál va a ser la dinámica y la lógica del gobierno, la que se pretende. Desde ese punto de vista, tengo que confesar que hubiera esperado otro tipo de titulares. Percibir una acción
más determinada del gobierno en cuál va a ser el rumbo. Dicho esto, también creo que a los 100 días se está en el plazo donde uno tiene que darle al gobierno el tiempo de actuar. No todos se toman el mismo tiempo para poder empezar a actuar. Le voy a decir una buena. A mí me sorprendió positivamente que el gobierno en poco tiempo conformó el gobierno. Prácticamente en 15 días asumió el presidente de la República, estaba instalado, bueno, obviamente el gabinete, pero prácticamente todo el gobierno descentralizado y autónomo. No es fácil, se hizo muy bien, inclusive se hizo sin ruido. Los que estamos en política sabemos que esas cosas a veces, las designaciones, pueden generar rispidez política. Me parece que se anotó un garbanzo ahí el gobierno. También tengo que decir que esperaba en estos 100 días una dinámica mayor en cuanto a instrumentar rumbos, definiciones, titulares de acción. Me parece que eso le ha faltado. Son los dos aspectos que puedo señalar. ¿Y cómo convive esto que decís tú, no? Que en realidad, con todo, digo, me parece que es bastante benevolente. Bueno, hasta acá esperaba otros titulares, pero van 100 días, esto. Sin embargo, justamente Javier García, y no digo para que te hagas cargo de lo que dice otro senador, pero convengamos que es el que apoyás para presidir el directorio y demás, está haciendo la línea más dura junto con Sebastián da Silva de repente, y ha planteado, bueno, sin ir más lejos, decía anteayer, ¿no?, en Doble Clic, que no hay gobierno, que el gobierno no ha empezado a gobernar, que están como elefantes en un bazar. La forma en cómo cada uno elige expresarse corresponde a cada uno pero es contenido, no es solo forma, ¿no? Sí, no hay gobierno. Lo que pasa es que gobierno hay, ¿no? Evidentemente hay que ver cómo se analiza lo que se quiso decir. Yo cuando digo que tal vez parece benevolente que faltan titulares, faltan definiciones, falta rumbo expresado con más claridad, estoy diciendo también que, bueno, estamos a pocos días de que ingrese el presupuesto quinquenal. Uno ya esperaba opinión más marcada. Bueno, por ejemplo, titulares de la campaña preelectoral. Se solicitó en plena campaña electoral, en octubre, se declaraba por el Frente Amplio, se expresaba la necesidad de declarar de emergencia en seguridad del Uruguay. Se prometían que se iban a gobernar, inmediatamente iban a haber 2.000 nuevos policías. Recibimos al ministro del Interior en la Comisión de Seguridad del Senado y nos dijo, bueno, el tema de la seguridad sí que viene hace 30 años, reconoció cosas muy buenas del gobierno pasado, otras que faltan. Dijo que los 2.000 efectivos se aspira a poder lograrlos, pero en los 5 años, no inmediatamente. Bueno, uno empieza a sentir de repente que aquello que la campaña electoral parecía ser de medidas contundentes, no son tan así en estos 100 primeros días. Ahora, yo también tengo que decirle, creo que ayer entró por Cámara de Diputados la última rendición de cuentas del gobierno anterior y no ha ingresado formalmente el presupuesto quinquenal. Es decir, no estaría bien que yo, desde mi juicio, no reconociera que se está arrancando. Yo lo creo así. Bueno, pero eso es una diferencia importante con el planteo de García. Y puede ser. Pero no es solo forma. No, pero yo le voy a decir bien claro. Yo creo que lo dije el último programa que estuve acá. Hablamos de eso, hablamos de la importancia de los liderazgos en la política y de los partidos. El Uruguay tiene la mejor democracia de las 3 Américas, la número 13 en el mundo según el último informe de The Economist, porque es una democracia de partido. Tenemos partidos fuertes. Tenemos los más viejos del mundo, tenemos el Frente Amplio que tiene más de 50 años, no es menor, pero tenemos partidos muy fuertes. Si nosotros analizamos la región, solamente la región, es difícil encontrar cuáles son los partidos que van a competir. Son siglas que cambian cada 5 años, asociaciones diversas y movibles. Nosotros tenemos partidos. Y los partidos son todos frentes. Los partidos grandes, por eso involucran tanto respaldo, tienen vertientes y es una fortaleza esos partidos. Por tanto, a mí, tener matices con algún compañero en la expresión o incluso en algunos aspectos, lejos de alejarme, al contrario, me consolida en la pertenencia. Pero es una forma de ser oposición también, ¿no? Y de concebir la política, de concebir el juego político. Sí, y a mí me consta,
obviamente que son de las cosas como en el periodismo que quedan en off. A mí me consta que también en el oficialismo hay versiones distintas. Y me consta y me ha constado con colegas del oficialismo en algunos temas que han votado distintos, me dicen estoy más cerca de tu posición que la mía, pero voy en esta. Y a mí también me ha pasado. Y bueno, son matices. Hace poco tuvimos una discusión muy fuerte por una decisión del Instituto Nacional de Colonización y yo aún tengo inquietudes que pedí de vuelta que se me aclaren sobre el episodio, pero aclaré con firmeza: soy defensor del Instituto Nacional de Colonización, soy defensor de la Ley 11.029, de su vigencia, que tiene como instrumento que aparte tiene que priorizarse en su orientación la inversión en lechería. Y lo digo acá, lo dije y lo voy a decir. Y lo discuto en mi partido y afuera de mi partido. Entonces, bueno, me parece que la claridad de rumbo de todos los sectores y de todos los actores políticos es una contribución al sistema. Hay que estar firmes en las ideas. Hay que estar firmes en las ideas. Está bien, podemos tener diferencias, pero no quiere decir que no nos hablemos. Vos recién hablabas de la compra del Instituto Nacional de Colonización, nos interesaba tu postura, ex vicepresidente del instituto, y allí también hay diferencias respecto a la postura que han tenido algunos de tus correligionarios. Sin ir más lejos, el senador Sebastián da Silva decía después de la comparecencia de Frati al Senado: confirmamos todas y cada una de nuestras pesadillas respecto a la bondad, la oportunidad y el buen uso de los dineros públicos a la hora de la compra, y también dijo que va a ser un barril sin fondos que no sabemos hasta cuándo la ciudadanía va a tener que pagar. ¿A qué responden estas diferencias? Grandes diferencias, ¿no? Porque no son matices, quizás. Da Silva es una persona entendida en todo lo que tiene que ver con la tierra, en cuanto, por ejemplo, la valoración de la tierra, la tipología del suelo. Está vinculado hace muchos años en su propia actividad privada a la compraventa de muebles rurales, directamente a la producción agropecuaria. Por lo pronto es una persona sin duda calificada para opinar. Más allá de cómo lo haga, más allá del tenor de la prosa, hay un fundamento en sus planteos. Acá hay que separar dos cosas, no entreverarlas. Esto va para todos. Primero, una decisión concreta, que fue por lo cual se convocó a la Comisión de Ganadería del Senado a Colonización y a Ganadería del ministro, que es al amparo del artículo 35 de la Ley 11.029, que hizo colonización de adquirir 4.404 hectáreas con destino a la producción lechera en Florida. Si el valor de la tierra es el que se podía pagar, si hay legalidad, si hay conveniencia y si hay oportunidad en esa definición, que es una definición de inversión por parte del Estado. Aparte de esto está la valoración que se pueda tener de colonización. Yo creo en el Instituto Nacional de Colonización, creo la ley 11.029 del 12 de enero de 1948, creo que esa ley, que tiene 155 artículos, con suerte se han aplicado 15 en la historia de este país y ha permitido un proceso colonizador de más de 500.000 hectáreas, de afincamiento de miles de familias en el medio rural, de concreción de campos de recría, de promoción de escuelas rurales, de inversión de caminería, de alambrado, de sociedad de fomento rural. Bueno, es interesante esa división que haces de las dos cosas, porque justamente el presidente de la República, Yamandu Orsi, pero de ahí a también otros dirigentes del oficialismo, han dicho justamente que en realidad el problema es lo segundo, es la concepción que tiene la oposición del Instituto Nacional de Colonización, que hay una cuestión ideológica ahí. Mire, en el año 2003, en la sala Martín C. Martínez del Palacio Legislativo, lanzamos el proyecto de ley de repoblamiento de la campaña Jorge Larrañaga y quien habla. Yo era vicepresidente de Colonización y Jorge Larrañaga era el único senador de Alianza Nacional, la primera vez que estuvimos Senado de la República, el primer Senado de Jorge. En el 2005 lo concretamos, el proyecto de ley, firmado por él y por mí. Y en el 2007 se aprobó por unanimidad. El miembro informante fue el senador Eber da Rosa, intendente de Tacuarembó, por unanimidad. Incluso uno de los mecanismos que ese proyecto promovía era que la totalidad de lo recaudado por el impuesto el ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales a la compraventa de muebles rurales, fuera para colonización. El Frente Amplio, que era mayoría, nos aprobó la ley, pero la sacó esa para anteriormente sacar la ley 18.064, que creaba un adicional al ITP para esto, con vigencia hasta el 1 de julio del 2007, que empezó la renta del capital con la nueva reforma tributaria. Después vino en el 2011 el ISIR, que fue declarado inconstitucional, que tenía un segundo capítulo para esto.
Entonces acá es bien claro, colonización ha tenido en esta etapa, desde el 48 para acá, que en realidad empezó antes el proceso de colonización en 1923 con la sección Fomento Rural del Banco Hipotecario, yo diría que 3 grandes procesos en la historia. El gobierno de Pacheco Areco fue uno de los gobiernos que más tierra incorporó a colonización. Después vino en el año 90 el gobierno de Lacalle Herrera la incorporación y la promoción de los campos de recría. También desde los gobiernos departamentales hay uno en Maldonado con Burgueño y otro con Larrañaga Paysandú. Y después los gobiernos de Frente Amplio fueron los que pusieron más tierra también. Entonces yo creo que los 3 partidos han tenido una concepción hacia colonización de aporte importante. No hay una diferencia ideológica. Sí, la puede haber. Yo hablé de eso, por ejemplo, en la comisión. La orientación del instituto. Por ejemplo, yo creo que la situación ideal de tenencia es la propiedad. Yo quiero un instituto de colonización que favorezca que los colonos sean propietarios de la tierra, sin dejar de tener vigente el acceso por vía de arrendamiento. Otros creen en el instituto de colonización reducido casi exclusivamente a un estado arrendador de tierras. Yo creo que colonización tiene que ir a una colonización moderna, que no sea la tradicional de comprar una fracción grande y fraccionarla para poner 15, 20 o 30 nuevos colonos, con un criterio casi de Mides rural. Porque esto implicaría, por ejemplo, como pretender en el área urbana combatir la pobreza con que el Estado compre salones comerciales y los dé para que gente ponga kiosco arrendado. Lo que tiene que hacer colonización, a la par de asegurar el acceso a la tierra, es evitar que la gente se vaya. Hoy hay mucho pequeño productor familiar, sobre todo en la lechería, que es bueno, que siendo pequeño productor tiene alta productividad y se tiene que ir por un tema de escala, porque la productividad la logra pero le falta tierra, es pequeño, se la tiene que asegurar colonización. No es justo que una familia rural, porque tenga 2 hijos y los 2 se quieran quedar, no pueda seguir trabajando la tierra porque no le da para las 2 familias. Y si se vende un campo al lado no lo puede comprar. Que colonización le garantice la permanencia, porque el 50% de la lechería, por ejemplo, está en área arrendada. La orientación es clave. Yo estoy trabajando en un proyecto de nueva colonización y lo voy a presentar, porque también creo que las actitudes en política siempre tienen que ser sobre la base de la propuesta. Obligado cuando se es mayoría y se está en el gobierno, pero también obligado cuando se es oposición. Para mí no vale estar en contra y no proponer alternativas. Senador nacionalista Carlos Jamí, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre un gusto y el saludo a la audiencia. Muchas gracias. Nada que perder.